Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Tema bastante polémico el que tenemos hoy en nuestros martes de salud y justicia. Como siempre, el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, está con nosotros y hoy nos trae un invitado muy especial, José Marcelo Santana Mozó, un joven muy especial. Ya verán ustedes el programa que nos espera el día de hoy, porque vamos a hablar sobre la interrupción legal del embarazo, pero vamos a ver las diferentes posturas, desde la parte provida, la parte legal, la parte jurídica, y nos vamos a adentrar en un tema donde vamos a suplicar que por favor quienes estén al pendiente de él, dejen también sus interacciones, que aquí mismo se le van a ser contestadas. Nos dicen, el aborto es la interrupción del embarazo. Puede producirse de forma espontánea cuando se detiene naturalmente el desarrollo del embrión o el feto, o inducida, provocada por diversos procedimientos. Existen distintos métodos seguros para interrumpir el embarazo, sobre todo si se cuenta con información adecuada, contención y seguimiento. Algunos de estos métodos pueden ser usados sin la intervención directa de un médico. El aborto con medicamentos se realiza utilizando 12 pastillas de misoprostol, un medicamento que provoca contracciones al útero, y otros requieren de la intervención de un profesional, aspiración manual, endouterina, legrado, dilatación y evacuación. Según el marco legislativo de nuestra Ciudad de México, ahorita, de la mano de quién sabe, vamos a entenderlo, queridos amigos, desde cuándo y cómo comienza. José Marcelo Santana Mozó, nuestro invitado de hoy en este martes especial, actualmente cursa el último año de preparatoria, así es. Él tiene áreas de interés, las ciencias políticas, la filosofía, la biología, la historia. Ha obtenido reconocimientos al mejor desempeño académico en ciencias. Está todo en inglés. ¿Está en Estados Unidos usted? Sí, voy a la escuela en Estados Unidos. Está como un mejor documental también, como investigación publicada en el American Antiquarian Society, The Great Murder of David Ackerman, y como activista a favor del personalismo y derechos del no nacido. Es deportista, le gusta el remo y obviamente domina el inglés y el español. Estudia en Estados Unidos una visión diferente que ahorita vamos a conocer también. Es muy interesante y muy importante tener a jóvenes porque una visión diferente de cómo se ve una problemática de esa naturaleza desde una mente joven, desde una visión joven y sobre todo también desde la parte jurídica. Así que comencemos, queridos amigos. Bienvenido, doctor, licenciado Daniel Osvaldo. Gracias, una sorpresa que nos trae. Bienvenido, José Marcelo. Gracias. Muchas gracias, Delia. Encantado nuevamente ¿Nos sorprende en martes? Pues por supuesto, miren, como dices, una mente fresca, ideas frescas en un tema tan polémico, creo que va a ser muy interesante el día de hoy. Una mente fresca con ideas frescas y sin embargo para algunos pudieran parecer incluso arcaicas, discúlpame la expresión, queridísimo, porque alguien tan joven de repente ser pro vida, no todo el mundo se entiende cuando vemos que la mayoría de los millennials, que son, creo que ya te toca ahora con estas denominaciones, C, creo que sí, la ¿verdad? generación Z, claro. La Z. Entonces, hablando de generaciones, ¿cómo puede ir cambiando la forma de ver una problemática de esta naturaleza con alguien tan joven? No, claro, sí, no, yo he visto totalmente que estoy totalmente en desacuerdo con la gran mayoría de la gente que yo conozco. Como se puede, como dijiste tú, es visto ser pro vida, no como una idea arcaica o algo viejo, algo que no se acepta hoy. Pero aunque no lo creas, la generación Z hoy he estado viendo cierto, algún tipo de crecimiento en ciertas ideas que se podrían considerar más tradicionales o arcaicas, que a mí me sorprende mucho, que creo que se ve mucho también porque los millennials, sobre todo como dijiste tú, eran una generación muy liberal, y creo que eso no lo sí lo diría como una respuesta, pero sí algún tipo de, ¿cómo le diría? Consecuencia. Consecuencia. Las consecuencias y las libertades en la parte jurídica, hasta dónde sí, hasta dónde no. Hemos visto marchas, sobre todo de feministas, abogando por la interrupción del embarazo, muchas incluso quisieran ir más allá de las 12 semanas, que como siempre la Ciudad de México ha sido punta de lanza en temas jurídicos de esta naturaleza, abogado.
Bueno, pues es muy interesante cómo se ha desarrollado el tema de la interrupción legal del embarazo en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México. En el 2007 se modifica la legislación penal en nuestro país para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Obviamente hubo un proceso muy importante atrás, donde hubo foros de discusión, donde fue una situación muy novedosa, porque es el único estado, hay que señalarlo, en todo nuestro país que permite esta exclusión de la responsabilidad del delito del aborto, porque hay que señalar que hoy en día en nuestro país el delito el aborto es un delito y está tipificado en todos los códigos penales de todos los estados de la República, incluyendo en el Código Penal Federal. Sin embargo, hay en todos los códigos excluyentes de responsabilidad o no punibilidad, donde varía dependiendo el estado. En algunos es de una forma y en algunos de otra forma, y permiten que se produzcan o se realicen abortos en ciertas circunstancias que lo vamos a ver. Este tema de la reforma que tuvo en materia de la interrupción legal del embarazo en 2007 llegó a la Corte para efectos de constitucionalidad, de revisar su constitucionalidad, porque el procurador y de parte de los derechos humanos y hay muchas gentes que estuvieron muy en contra, pero sobre todo el Procurador General de la República interpuso este caso de una inconstitucionalidad ante la Corte revisó el caso y en el 2008 decretó o resolvió constitucional la forma en que en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se reguló en la interrupción legal del embarazo. Y esto deriva de que también de criterios que se han adoptado del derecho internacional. Hay resoluciones también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que han interpretado incluso los artículos de la Convención Interamericana del Pacto de San José y que le han dado sustento jurídico a esta nueva modalidad y forma de concebir la interrupción legal del embarazo, donde se analiza ya cuál es el inicio de la vida, en qué momento se pudiera considerar una persona desde el punto de vista jurídico, un ser humano desde el punto de vista jurídico y la protección que debe de tener en cada uno de los estados de la vida. Anteriormente se consideraba que la vida se daba desde la fecundación y desde la fecundación se daba la protección como un ser vivo. Después la Corte, y son los argumentos que utilizó en este caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para hacer esta reforma tan importante, en el sentido de que la vida no, en sí mismo, la vida humana no puede considerarse que comience en la fecundación, sino en la concepción, y la concepción entendida desde el momento en que se implanta, en este caso el feto, o el embrión, en el útero o en el endometrio de la mujer, en el sentido de que a partir de ese momento es cuando la mujer empieza a generar hormonas propias del embarazo y se puede decir que existe un embarazo. Y porque entendamos que en este caso el aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez. Eso es la definición, una definición jurídica, muy jurídica, de lo que es el aborto o el delito del aborto. Y entonces, a través de estas nuevas interpretaciones que ha compartido incluso la Corte también Europea de Derechos Humanos, la Corte, no se diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces es como ha dado viabilidad a que en la Ciudad de México hoy en día se pueda permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de
del mismo. De la gestación. De la gestación. Y es una situación, pues dijéramos, muy interesante porque pues se presta a visibilizar muchas situaciones y derechos que están en juego y que, bueno, precisamente hay una gran parte de la sociedad que está en contra, desde las personas que defienden la vida bajo el personalismo, que por ejemplo aquí Marcelo es un exponente del personalismo, el defensor de la vida, y que nos va a expresar cuáles son los argumentos más importantes que esta corriente filosófica ha esgrimido para defender la vida en este tema y en cualquier otro. Pero ahí vemos que hay dentro de esta corriente de provida, llamémosle así, o de la corriente del personalismo, hay una ala radical, la que está siempre en contra de una interrupción del embarazo, bajo ninguna circunstancia lo aceptan, y por lo tanto siempre ellos establecen que quien incurra en la interrupción del embarazo por cualquier circunstancia incurre en el delito y debería de ser penalizado o criminalizado. Y por otro lado hay una área más moderada que sí permiten bajo ciertas circunstancias, incluso la misma Iglesia a través de nuestro actual Papa ya ha establecido el perdón para aquellas personas que hayan tenido un aborto de alguna forma y que se arrepientan, ¿no? Ya también existe un perdón incluso hasta de la propia Iglesia. Y por otro lado tenemos un área, digamos, en la otra posición, en el otro extremo, los defensores de los derechos humanos de la mujer, sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del derecho a la autodeterminación, donde ellos o ellas sobre todo parten también en dos corrientes: el área liberal, donde ellos pugnan porque la mujer, bajo estos derechos que tiene de que no se le puede imponer un embarazo o tener que agredir sus derechos reproductivos o su derecho incluso a la maternidad o incluso a la paternidad, porque también el de los hombres, que no se les puede imponer este tipo de situaciones, pues ellos parten de la idea de que la interrupción del embarazo se puede hacer en cualquier momento de la preñez. Y hay otra parte más moderada que dijéramos es lo que recoge nuestras legislaciones de los estados, donde se ha de alguna forma despenalizado o establecido excluyentes de responsabilidad para el delito en todos los estados, donde establecen ciertas causas en las que se permite o no es punible o no es castigado el aborto. Por ejemplo, cuando deriva de una violación, cuando deriva de que se ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer. ¿O los males congénitos? Que ya otra es cuando el producto de la concepción tenga defectos congénitos o malformaciones que lo hagan inviable para la vida, porque no nada más es el hecho de que tenga defectos congénitos o malformaciones, sino que ellas lo hagan inviable para la vida. Así es. Y algunas otras, como por ejemplo temas de cuestiones económicos o algunas otras cuando se ponga en riesgo la vida o la salud de cualquiera de ellos. Esta polarización que vemos en el mundo, esta radicalización de un tema, y de repente puede ser la importancia de una mente joven que nos explique, a ver, el personalismo y derechos del no nacido, donde alguien que estudia en Estados Unidos, que de repente tenemos la idea de que es un país tan liberal en todos estos conceptos, sobre todo, ¿por qué nace? ¿De dónde nace a José Marcelo el empezar con esta filosofía y esta defensa? Bueno, yo nunca fui muy interesado en política, siempre, ciertamente hasta
yo diría 2, 3 años recientemente, y no fue por ninguna razón en particular, creo que fue mucho porque, tipo, como dices tú, Estados Unidos es un país muy liberal y me enseñaron muchas cosas en la escuela, que aunque yo no tenía mucho interés político, veía claramente que eran muy, enseñanzas muy políticas de, no diría izquierdista, pero igual liberalismo, claro. Encaminadas a... Encaminadas a cierto izquierdismo, cierto liberalismo, y eso yo lo entendía, decía, bueno, no se me hace algo muy, como diría, bien, no en el centro, no de una manera ciertamente como sin ningún tipo de inclinación, pero hacia un lado. Entonces me puse a investigar y dije, pues bueno, a mí toda mi vida me ha enseñado esto en la escuela católica, que siempre lo pensé, pero nunca lo materialicé. No, bueno, de aquí es donde viene mi perspectiva. Y yo creo que la base del personalismo es, claro, la defensa de que una persona, la vida humana, es algo divino arriba de todo lo demás, arriba de una vida humana, claro. Por ejemplo, un feto. Y mi problema con cuando se ponen como diferentes líneas o tipo aquí se puede y aquí no, es que cualquier línea o cualquier punto que pones para decir, bueno, aquí lo puedes abortar y aquí antes no, es que esa línea también tienes que aplicarla a otros adultos o a otra gente que ya haya nacido, porque cuando no aplicas el mismo estándar, entonces estás un poco, yo diría, admitiendo que son dos cosas como que se tienen que tratar diferente. O como entonces, por ejemplo, si yo digo, después de que el bebé tiene latido, que son hasta 8 semanas, se puede abortar. Pero después de eso no. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa a la gente que tiene marca? Antes de 8 semanas. Exacto. Es un argumento que es muy común, ¿no? Que después del latido es lo que yo considero la vida y no se puede. Pero ¿qué pasa con gente que tiene un marcapasos, por ejemplo? Porque el argumento ahí sería, bueno, es que necesita una fuerza externa para que su corazón lata. Pues también hay gente con marcapasos. O tipo la conciencia. Entonces, yo no puedo matar a alguien en un coma. Entonces, y cuando te pones a ver todo esto, por lo menos en mi opinión, empiezas a ver que cualquier línea que pones, que también aplicas a otros seres que ya hayan nacido, la única que se puede poner que no aplica a los demás es claro la concepción en la que un código completamente nuevo genético para otro ser humano es creado. Y creo que es por eso que debemos defender eso. Eso defendido desde esta postura, pero también aquí está otra situación que esgrimen mucho las feministas. Claro. ¿Por qué las leyes y por qué un hombre puede empezar a decidir cuando no tiene la conciencia y él nunca va a poder concebir? Ahí ese es un pleito que tiene el feminismo. No, claro. Radical, ¿no? Sí. Y donde dice, bueno, la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo para tener o no un hijo, pero el hombre que ayudó a procrearlo puede o no decidir jurídicamente hasta dónde sí puede, moralmente hasta dónde se puede. Yo diría que moralmente el hombre ciertamente tiene no solo decisión en lo que le pasa al feto, al embrión, como le quiera decir, sino hay mucha gente que dice que el hombre no tiene derecho a simplemente tener una opinión en el tema. Muchos se escucha lo de no eres mujer, no puedes opinar. Pues eso a mí se me hace una gran falacia lógica, ¿no? Es como decir que yo no puedo opinar tipo en ser vegano o no vegano porque no soy granjero, ¿me entiendes? Entonces yo es cierto que claramente los hombres, porque no se crea solo, claro, tienen derecho a decir, porque lo consideres vida o no, lo que pasa es que si lo dejas a sus procesos naturales, siempre ese bebé va a nacer y va a ser hijo del hombre que lo creó. Entonces claramente yo creo que deberían tener cierta opinión en el tema, o cierto control en lo que le pasa al niño. Es que es un tema muy complicado, muy difícil, porque para que una mujer tenga un hijo con una inseminación artificial, si no quiere saber de quién es el papá, se embaraza. Pero un hombre no puede tener un hijo de esa manera. Entonces yo creo que la polémica también ahí se bifurca en muchas direcciones, claro, partiendo de esa premisa. Entonces, ¿cómo lo ve alguien de tu edad cuando ya le ponen tantas trabas para expresar lo que quiere? Pues como tantas trabas, pues le digo lo mismo, que creo que el hecho de no ser parte de cierto grupo, o sea, no determina si debes de tener opinión o no. Claro, yo no puedo, una opinión en el racismo. Hay mucha gente que dice, no puedes tener opinión en el racismo si no eres de cierto color o tipo así. Pero claro, ¿por qué no? Además, no solo eso, pero si no se ve solo cuando estás en desacuerdo. Si mucha gente que dice, no, yo estoy a favor del aborto, no le dice nada sean hombres o mujeres. Pero cuando eres un hombre y dices que estar en contra, mucha gente dice, no puedes por el hecho de ser hombre. Es como lo que te digo, un granjero podría determinar, solo los granjeros podrían opinar en si podemos matar o no animales. Claro que no. No solo eso, pero sino eso sería aún más peligroso porque lo que está diciendo es solo el grupo al que le afecta puede opinar. En ese sentido está diciendo que a un granjero le conviene más
pues, que sí podamos matar animales. Igual que a una mujer le convendría más, que obviamente veo que es muy utilitario, que ese aborto le conviene mucho más a la mujer que se haga un aborto, porque podría seguir con su vida, no tendrá que cuidar al bebé, pero no toma en cuenta ese otro punto de vista moral que viene desde el bebé es un ser autónomo en contra además de la mujer o no. Entonces, los grupos radicales, hablando de los pro vida, los grupos radicales o los grupos moderados, Sí. ¿en dónde convergen y en dónde sí? Porque pareciera que también se contraponen las dos corrientes. No, claro, cierto que un gran punto en el que sobre todo la gente más moderada estaría de acuerdo es que no puedes penalizar a la gente que tiene a las mujeres que tienen abortos. No, es por dos razones, yo creo sobre todo. Primero porque no he visto ninguna evidencia de que eso sirva para parar el número de abortos que se hacen en ningún lado. Y segundo de todo porque vimos una generación que es enseñada, o por lo menos tiene la idea de que lo que está haciendo no está mal. Claramente tú como abogado entiendes que en la ley una de las cosas más importantes es tipo el intento o lo que se está tratando de hacer. No penalizamos a alguien que atropella a alguien por accidente al que le disparó a alguien. No importa si se muere o no, porque son acciones diferentes. Entonces no podemos penalizar porque no es como si van con el intento de matar a alguien. Creo que es sobre todo lo que estamos todos de acuerdo. Bueno, también hay que señalar que este caso, estos temas se han visto desde la perspectiva de un problema de salud pública, donde lamentablemente, aun cuando esté penalizado o no esté penalizado, muchas mujeres van a tomar esa decisión con permiso o sin permiso de la ley. Y lamentablemente se ha visto en todo nuestro país, sobre todo en los sectores con menos recursos, que la clandestinidad en la que se da este tipo de abortos, pues pone en riesgo seriamente la salud de la mujer. Y entonces ha habido un incremento muy importante, o hubo un incremento muy importante en muertes maternas, porque las mujeres se producían a sí mismas el aborto o acudían a lugares no adecuados, no higiénicos, donde morían ya sea de un sangrado o de una infección. Se hizo un problema realmente a nivel internacional en el que se dieron cuenta que se estaba generando un problema de salud en la muerte materna. Y para disminuir también esta muerte materna, pues es como se ha venido también tomando decisiones de Estado y donde se han abierto ciertas posibilidades para que en ciertos casos la mujer pueda hacer la interrupción del embarazo sin consecuencias penales. Hemos visto a lo largo de nuestro país que en muchos estados hay, todavía, no lo sé ahorita exactamente, pero todavía hace 2, 3 años, había varias mujeres, más de una decena de mujeres en distintos lugares, prisioneras, purgando condenas por haber tenido un aborto. Y muchas veces abortos incluso espontáneos. Simplemente acaba de pasar en Querétaro. Cuando tienes un aborto espontáneo, pues después tienes que acudir a una institución de salud a terminar todo este proceso de terminar ese proceso fisiológico que se produce en las mujeres. Y el problema es que cuando llegas a cualquier institución de salud o a ante cualquier profesional de la salud, él tiene la obligación por disposición de ley de dar aviso al Ministerio Público. Y el Ministerio Público en algunos estados pues son muy celosos de su deber y son muy prontos en ver este tipo de casos, y entonces a la mujer ya la tienen en un estado de detenida desde que se encuentra en la institución de salud o en el consultorio del médico, y en el momento que sale pues la llevan a las oficinas del Ministerio Público, han iniciado procesos penales y las han encarcelado. Todavía porque digo hace un par de años porque conocí a un grupo precisamente de mujeres, una ONG que se dedicaba a sacar de la cárcel a todas las mujeres que estuvieran purgando una pena o estuvieran recluidas por motivo de haber tenido un aborto en cualquier circunstancia, y vemos casos muy dramáticos. Y eso es curioso, y está terrible, porque se supone, o bueno, no se supone, precisamente las cifras de muerte por aborto es lo que lleva a crear las leyes en la Ciudad de México,
Pero entonces, si tengo un aborto espontáneo y no está todavía normado en mi estado, me expongo a quedarme callada, no voy a una clínica porque entonces me van a exponer y de todas maneras van a considerarlo un delito, aun cuando hubiera sido espontáneo. ¿Qué sucede en un caso como ese para los grupos pro vida? ¿Cuál definición le darían? Bueno, claramente es un caso horrible que no estamos, y no es por falta de empatía, claro, pero es un poco como tipo, podría yo decir, voy a legalizar que la gente robe, porque si la gente es legal robar, la gente que roba va a estar más segura de que les disparen en la casa o lo que sea. Viene mucho más del tema de que consideramos inmoral la terminación de ese embarazo, más que nada, se haga como se haga. Entonces, sí, claramente si lo haces ilegal, la gente que lo hace de gente de maneras más inseguras, de maneras un poco más, que no le hagan bien a la mujer, pero no cambia la moralidad de la acción al final del día. Creo que esa es la principal posición que tomamos. No por falta de empatía, claro, porque al final del día lo que queremos lograr es que ya no hayan abortos por criminalidad. Porque algo muy curioso es que desde que se inventaron los anticonceptivos, por la razón que se ha subido el número de embarazos, tipo con gente que no se ha casado, o en gente como adolescente, mucho más que antes. Es porque tienen una cultura mucho de no como antes que era de no se puede tener relaciones sexuales hasta después de casarse, todo esto, pero un poco en el que se empujaba mucho, en que sé tú como seas, expresa tu sexualidad como seas, y eso ha llevado a que mucha gente ha tenido embarazos antes de estar listos, por ejemplo. Y creo que más bien lo que tenemos que hacer es un programa mucho más social, en el que empujamos a la gente a ser mucho más cuidadosa con su sexualidad, para que no llegue a este tipo de situaciones. Esa parte sería la responsabilidad de la sociedad, la parte que nos toca, claro, la parte moral. Exacto. Pero aquí también está otra cuestión, donde también los grupos feministas se quejan del androcentrismo que ha habido, este patriarcalismo que mencionan ellas desde tiempos inmemoriales. Y hasta cierto punto yo les concedo un poco o mucho de razón. ¿Por qué la responsabilidad de una concepción se recae más, si vemos estadísticas y si hacemos encuestas, sobre las mujeres que sobre los hombres? Cuando una mujer tiene determinado número de óvulos nada más durante toda su vida, desde el momento que nace, y se sabe cuántos son y hasta cuándo es su edad reproductiva, y un hombre tiene hipermillones, y te voy a decir lo que me dijo mi hijo de 13 años, porque tengo la posibilidad de esas pláticas, dice, mamá, pero si los hombres deberían tener mucho más responsabilidad que las mujeres tocando estos temas, porque en algún momento la mayoría de las cuestiones anticonceptivas van encaminadas a que la mujer se proteja y no los hombres? Eso tiene como no, ahí totalmente estoy de acuerdo. Los hombres deberían ser mucho más cuidadosos. Nada más no solo eso, si tienes un caso en el que muchos abortos se hacen, porque hay hombres que llegan, embarazan a mujeres y las mujeres y de la nada dicen, te embarazaste, y desaparecen. Ese es tu problema. No, ese es un gran problema. Un hombre debería ser hombre y tomar responsabilidad por lo que hizo, claro. Si embarazaste a una niña, está ahí, es tu responsabilidad. No sé si era tu culpa, es un error, pero claramente es algo que tú cometiste. Tu responsabilidad. Tu responsabilidad, claro. Pero muchas veces sucede en las familias que son mucho más, sobre todo en las familias católicas, vamos a poner ejemplos, donde a veces obligan a los jóvenes a casarse muy jóvenes porque se embarazaron. ¿Hasta dónde también ayuda y hasta dónde también de verdad beneficia a un infante? Si hablamos del interés superior del menor, cuando dos personitas todavía no tienen la capacidad para procrear o para encaminar a un nuevo ser. Bueno, precisamente. Son muchas cuestiones. Claro. Por supuesto que eso genera problema social, el que unas personas jóvenes puedan embarazarse y les modifique su proyecto de vida. De hecho, es uno de los derechos que pugna más hoy en día la corriente pro derechos de la mujer, en el sentido de que no se le puede imponer a una mujer a corta edad un embarazo, porque por supuesto modificaría completamente su proyecto de vida, y en el ejercicio de sus libertades y de sus derechos, pues puede optar por esa interrupción del embarazo para no modificar su proyecto de vida, y no se le puede tampoco imponer de manera obligatoria por el Estado o por cualquier persona o credo, el hecho de que tenga que ser madre a cierta edad. O sea, el tema de la maternidad también lo ven como un derecho,
y como una potestad, y por lo tanto pues es una situación que hoy en día muchos grupos hoy actualmente pro derechos de las mujeres ha estado pues defendiendo para que se permita también en casos donde se afecte el proyecto de vida y se busque que se pueda legalizar o que no se penalice un caso como este. Sobre todo, por ejemplo, lamentablemente en nuestro país hemos visto muchos casos de niñas embarazadas. Hoy en día, por ejemplo, la norma 046, precisamente que es en contra de la violencia de la mujer y de la libertad de los derechos sexuales y reproductivos, precisamente establece la posibilidad de que una mujer pueda acudir en cualquier parte de la República, porque es una norma oficial mexicana de aplicación federal, en caso de que se vea un embarazo derivado de una violación, pueda acudir a cualquier institución de salud y se le pueda realizar la interrupción del embarazo. En este caso, se señala ahí una situación de un tema de que tenía que haber un aviso al Ministerio Público, o si no, en las instituciones de salud lo que se estaba dando es de que no les hacían la interrupción del embarazo hasta que no dieran el aviso al Ministerio Público. Se dio un caso recientemente de una niña precisamente que estaba embarazada, que no le querían hacer en un centro de salud la interrupción del embarazo porque ella no había acudido a presentar la denuncia, pero la denuncia pues es una facultad, es también un derecho, es una opción, no es una obligación en este sentido, porque cuando el embarazo deriva de una violación de un familiar muy cercano, pues entonces la mujer tampoco quiere generar un problema familiar que va a generar situaciones también de desintegrar una familia, ¿no? Y es una decisión muy personalísima. Habrá quien diga que sí lo desea hacer y lo puede hacer, es su derecho, pero habrá quien también tome la decisión de no hacerlo. Bueno, en estos casos de estas mujeres que desean no hacerlo, pues entonces el imponerles como requisito que hagan el previa denuncia ante el Ministerio Público, pues es un obstáculo que se les ha puesto a las mujeres, que llegó un caso a la Corte y la Corte resolvió en el sentido de que no se les puede exigir a las mujeres que previamente en un caso de violación den aviso al Ministerio Público, porque eso es una potestad de la mujer, si lo quiere o no hacer, y el centro de salud no tiene la obligación tampoco de dar ese aviso, porque existe una obligación como lo decía hace un rato, de siempre que llega un paciente y que presenta un estado de salud que pudiera derivar de un hecho ilícito, como pudiera ser un tema de aborto, o que te pida hacer un hecho ilícito, pues la obligación del prestador de servicios de salud es dar aviso inmediato al Ministerio Público para que él tome las acciones que correspondan. Y la Corte en este caso estableció que que no debe ser un requisito y que debe bastar con una manifestación por escrito en este caso de la mujer, de que el embarazo es producto de una violación para que le puedan practicar la interrupción de ese embarazo. Y un tema, hasta cierto tiempo, como las 12 semanas que se vienen manejando acá. No, en caso de violación no hay un número de semanas, un límite de semanas. Por supuesto que sí es algo muy importante, porque entre más avanza el embarazo, pues más se pone en riesgo también la salud de la mujer. Las opciones que tienen para hacer la interrupción, pues ya son más invasivas. Entonces también es un tema muy importante. Toca un tema bien delicado, abogado, un tema muy delicado porque las cifras negras que por ahí marcan en nuestro país nos hablan que la mayoría de las violaciones se dan en el seno familiar de primos, de hermanos, de padres y demás, y por ahí vemos padres que son abuelos, al mismo tiempo son padres y abuelos de esos niños, y estamos viendo últimamente incluso niñas de menos de 10 años embarazadas, que es increíble, no sabemos qué es lo que está pasando porque ni siquiera está completamente formada la mujer, es más, creo que algunas ni siquiera tuvieron su primera menstruación cuando ya resultaron embarazadas producto de varias violaciones dentro del seno familiar.
Cuando sucede algo tan aberrante como esto, los grupos pro vida aún así defienden la vida cuando sucede algo como una situación Bueno, como claro, la que nos narra. claro, entre los grupos pues, hay mucho, como lugar donde moverse, y hay gente que diría que en este tipo de situación, claro que el aborto se justifica. Tipo, yo estoy de acuerdo que en este tipo de situación entiendo perfectamente si a eso llega, pero eso para mí no cambiaría la base de mi argumento, que sería que eso es una vida que se debe de proteger todo. Nada más cierto que en ciertos casos la vida de la mujer o la vida de la persona violada viene arriba por la vida del otro ser. Además, esos son casos muy particulares que a veces pueden llegar a ser argumentos un poco negligentes en el sentido de que la gente que los hace los usa como excusa para justificar el aborto como tal. Te lo dice, bueno, yo estoy a favor del aborto porque es el derecho a la mujer. Y luego dices, bueno, yo no. Y dices, bueno, esta situación, esta violación, bueno, no están de acuerdo del aborto si es violación o no. Entonces, a veces no normalmente es un argumento muy viable. No solo eso, sino estamos hablando de situaciones muy, muy particulares. Existe un mito que hoy que es como de que la gran mayoría de los abortos, o una gran parte de los abortos, es por violaciones o es por incesto entre familia. Estamos hablando del 1% en violaciones y el 0.5% en cuanto a incesto. Y esta cifra no ha cambiado durante el tiempo. Tipo, en 1987, un instituto, el Guttmacher Institute, una universidad o algo así, hizo una encuesta mundial y dijo, bueno, ¿por qué aborto? Porque ahorita 75% claramente dijeron, bueno, no puedo ahorita, muy joven, económico, todo esto. Luego, 25% otro tipo de razones, creo que más de salud, en las que yo ahí por lo menos sí te diría mucho, bueno, pues está bien, pero nada más 1% eran por violación y nada más 0.5 eran, como te digo. Y luego se hizo la misma encuesta en 2004, y creo que del 87 a 2004 podemos estar todos de acuerdo que el número de abortos, el número de gente que tiene abortos ha subido muchísimo, pero la cifra se queda igual, o prácticamente igual. Entonces, a veces se sigue el argumento de, bueno, es que la violación estás hablando de una situación muy, muy particular, ¿entiendes? El 1% de los abortos. ¿Y hasta dónde la estadística es tan real cuando nos dice el abogado, la experiencia marca que cuando se habla de violación entre familia, la mayoría queda en secrecía y prefieren quedarse con la criatura o hacer el aborto de forma clandestina? Bueno, es una encuesta, ¿cómo le diría? Anónima. Ajá. Entonces, la gente que la contestó, yo no creo que tendría razón para esconder una encuesta anónima las razones por las que la hizo, sino el punto de la encuesta era averiguarlo. Además, sea cierta la cifra, no claramente podría haber, porque es una situación muy complicada, lugar para moverse, no para abajo o para arriba en el sentido del porcentaje, pero es la única cifra concreta que existe y entonces no podemos basar nuestras leyes en lo que creemos que sea cierto. Me quedó un programa hace mucho tiempo, sí, hablando, ahorita me vino a la mente, una comunicadora que a lo mejor la conoce, abogado, Tere, ¿vale? ¿La conoce? En algún momento levantó mucha polémica porque estaban en un tema así y de repente ella declara, yo me hice un aborto así, 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 y tuve que ir a otro, cuando la mayoría dice, bueno, las cifras aumentaron en muerte en abortos porque estaba prohibido y no tenías los recursos, entonces buscabas el curadero o quien te practicara el aborto. Y entonces era bien sabido que en las familias que tenían dinero, pues llevaban a sus hijas al extranjero a practicarse los abortos. Como ahora dicen que sucede, que vienen de provincia a practicarse el aborto a la Ciudad de México, como venían a casarse a la Ciudad de México, o sea, sí. Son muchas cuestiones. Una megalópolis de esta magnitud donde nosotros vivimos, tiene que tener tanta divergencia de pensamiento, tanta diferencia de pensamientos. ¿Cómo podemos congregarnos en algo donde el bien común sea el que prevalezca? Bueno, hay un tema que hay cifras que maneja incluso la Secretaría de Salud en el sentido de que 1 de cada 5 mujeres ha tenido, en edad reproductiva, ha tenido un aborto. Muchas veces estos abortos, pues, por supuesto, se mantienen en la discrecionalidad, en la confidencialidad de la propia mujer. Ni siquiera a veces lo comparten, ni siquiera con su familia. O muchas veces son espontáneos y ni siquiera se dan cuenta. O muchas veces son espontáneos también. Bueno, eso pues imaginemos, ¿no? Quien está casado muchas veces puede tener con su propia pareja abortos espontáneos. Hoy en día las tasas de infertilidad son tan altas que, por supuesto, las mujeres tienen muchos abortos
espontáneos, no deseados, indeseados, pero existen. Entonces, por eso están otras técnicas. Hoy en día están muy en boga las técnicas de fertilización asistida, las inseminaciones artificiales. Y este es un tema de la máxima importancia, porque si se partiera de el criterio que tradicionalmente existía en nuestro país de la protección de la vida desde la concepción, pues entonces no existiría la posibilidad de esas técnicas de fertilización asistida. Así es. No existirían. Entonces se contrapone. O la maternidad subrogada, digo, también sería una aberración. Sí, porque por ejemplo, ya sucedió en Costa Rica de que el Estado de Costa Rica estableció una ley prohibitiva para todas las técnicas de fertilización asistida, precisamente porque se daba... es antinatura, por decirlo no, porque se había destrucción de todos los fetos o de los embriones, que no se implantaban a la mujer. Sabemos que en estas técnicas se hacen varias concepciones, se hacen varios embriones y solamente se implantan los que se consideran más aptos o más viables para la vida en el cuerpo de la mujer. Y entonces, como se desechaba el resto de este tipo de embriones, entonces bajo precisamente los argumentos que son válidos de la defensa de la vida, entonces se dijo, no, pues como estamos matando seres humanos, estamos matando personas, y el Estado debe proteger la vida desde las personas desde el momento de la concepción, y así está previsto en instrumentos internacionales. Entonces hicieron una ley prohibitiva y no permitieron que las parejas que tenían problemas de infertilidad, que se considera una enfermedad, la infertilidad, pues pudieran acceder a poder tener las técnicas de fertilización asistida, y donde pudieran acceder a una familia, que también es un derecho. Entonces se llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó esa decisión y obligó al Estado de Costa Rica a que modificara su legislación y permitiera la fertilización in vitro, estas técnicas, porque lo mismo que sucedió aquí en México, se ha modificado la conceptualización del inicio de la vida y en qué momento se considera persona o ser humano a un producto de la concepción. Así es. Y eso es el motivo por lo que también en nuestro país se ha, en este caso, despenalizado el aborto. Se ha dicho, por ejemplo, que de la concepción a que se haga un feto pueden pasar un promedio de 7 días. Y aquí entraron, digamos, la participación de expertos en las ciencias biológicas y en estas materias, de científicos que pudieron dar explicaciones tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se declaró la constitucionalidad, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se resolvió este caso, que valdría la pena analizarlo en un programa, donde se establece que ya precisamente el inicio de la vida no se puede considerar desde la fertilización, sino desde la concepción, y la concepción entendida a partir desde que se implanta en este caso, el embrión en el útero de la mujer, y se empieza el proceso del embarazo, donde la mujer empieza a generar hormonas del embarazo, y después durante ese desarrollo de embrión pasa a ser un feto, y en qué momento empieza a tener ya un sistema nervioso central, o se desarrolla ya la corteza cerebral para que empiece perdón, a sentir, empiece a tener las características de un ser humano. ¿Qué nos hace propio como seres humanos? Precisamente lo que es la inteligencia, lo que nos da el sistema cerebral. Y en este caso, lo que se ha establecido, que el sistema
La corteza cerebral se empieza a desarrollar desde la semana 12 a la 14. Por eso es que la decisión no es algo tan arbitrario. Si es un tema arbitrario, porque todo esto es un tema arbitrario, científicamente alguien va estableciendo este tipo de situaciones y pudiera ser que legalmente se establezca, se fije de manera arbitraria las 12 semanas, porque en otros países no son 12 semanas, puede ser las 14, en otros países son hasta las 24 semanas. Hasta los 9 meses en algunos Estados Unidos. Y entonces se establece que a partir en nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación, a partir de las 12 semanas es donde se empieza a generar la corteza cerebral y se le da forma de persona, de ser humano, y empieza el concepto de ser humano y de persona a partir de ese momento. Por eso es que a partir de la semana 13 ya no está permitido el aborto y entonces sí se constituiría un delito. Yo por ahí escribí una columna hace tiempo que precisamente decía, ¿y quién marcha por los gametos? Porque dices, bueno, aludiendo a este tema que nos está tocando el abogado, se da mucho en las familias bien y que tienen el dinero para pagar este tipo de intervenciones quirúrgicas, porque este tipo de cosas no cuesta 2 pesos. Y yo les decía, bueno, ¿por qué y era mi pregunta, claro, ¿por qué los grupos pro vida no están en contra de estas clínicas de fertilización, que son de gente multimillonaria, que así como permiten que nazcan 2 o 3 niños, echan a la basura 20 o 15 en cada vez? Y entonces por esos 20 o 15 que no nacidos, por esos nadie dice nada. Era mi pregunta, hablando de bioética, hablando de estos consejos que debiera haber en cada hospital y cómo se manipula. Yo en ese momento lo sentí y lo asumo, que se manipula la información de acuerdo a los intereses de muchos grupos. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, claramente ahí yo estaría igual muy de acuerdo con la gran mayoría de la gente que se considera prohibida en este caso. Y como se lo platicé a Daniel cuando platicamos primero, yo estoy totalmente en desacuerdo con este tipo de prácticas, bajo la misma base que se ha creado un nuevo código genético para una nueva persona. Ya tiene, desde ese momento ya tiene implantados color de ojos, de ciertos aspectos de personalidad, todo eso ya está como planeado para que sea. Desde que se hace el cigoto del huevo. Todo se sabe. Y ahí es donde yo digo, entonces, claramente este tipo de prácticas no podemos permitir. Y cuando escuché lo de Costa Rica, yo estaba muy, digo, qué bueno, por fin alguien que ve un poco la lógica desde donde se debe ver, ¿no? Porque hay mucha gente, yo creo que en los dos lados de el argumento político, que normalmente lo hacen nada más para seguir como tipo los multimillonarios que tú dices que tienen esas clínicas, mucho no por razones que en serio creen que queremos ayudar a muchas mujeres a embarazarse, que seguro muchos que sí, pero muchos porque claro, es un gran negocio. Claro que es un gran negocio. Entonces ahí es donde yo estoy de acuerdo. Claro que no podemos para nada dejar que por una mujer que se embarace echar a otros 20 que no. Sobre todo cuando tenemos tanto problema de niños en México, niños sin papás, que tanta gente puede adoptar. Entonces ahí es donde totalmente estoy de acuerdo. Que ahí es otro tema también muy delicado, querido amigo, la adopción, que también no es tan fácil, porque no, claro, también es fácil. Eso es para otro programa completo, claro, hablar sobre el tema de la adopción en nuestro país. Sí, no. Además, luego es como mal visto, tipo, le estaba platicando con mi abuela, me preguntó, ¿tú algún día adoptarías? Y le digo, pues sí, ¿por qué no? Y me dice, ay, sí, o sea, ¿cómo te atreves? Alguien que no va a ser de mi sangre. Exacto. Ahí entra la parte moral, hablando de que moralidad viene de las costumbres que venimos acarreando, que venimos trayendo. Ahí entra la parte moral también en la forma de pensamiento. ¿Cómo? Perdón. La parte moral entra en esta forma de pensamiento, incluso para adoptar. Sí, claro. O sea, ¿cómo voy a tener a alguien que no es de mi sangre, de mi familia, en mi casa? ¿Cómo le voy a dar? No sé qué cosas traiga. Genéticamente nos dicen que sí puedes venir acarreando ciertas patologías. Hasta dónde sí, hasta dónde no. Esos son otros temas muy complicados. Sí. Pero en la parte pro vida, la mayoría son grupos que son con unos dogmas específicos, sobre todo de fe al defender la vida. ¿Es por ahí? Sí. Pues... ¿O filosofía? Yo creo que es más ciertamente igual ya hasta científicos de la creencia, desde, como te digo, de que la única diferencia que podríamos, que el único punto que podemos determinar que no aplica a nadie más es otra vez el momento en el que se crea ese nuevo código genético. Y es por eso que debemos defender esa vida como si fuera cualquier otra persona. Viene un poco de la creencia de que el rol, la gran mayoría de la gente que es un poco pro vida, tiende a ser gente que prefiere un gobierno más chiquito, un gobierno que no se interponga mucho en tu vida. Viene desde la creencia de que el único rol del gobierno es defender a la vida, ¿no? Y además de eso no debe estar.
Y cuando consideras claramente, cuando consideras o cuando crees que la vida empieza desde ese momento, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, entonces tenemos que defenderlo hasta todo. Y sí, mucha gente lo hace por fe, claramente, por amor a Dios, lo que sea. Claramente, como yo te dije, en la escuela católica te enseñan esto no se puede, y te traen a gente que dice, no, no man, yo tuve, me acuerdo perfectamente, me marcó una señora que vino a decir, yo tuve 3 abortos y luego terminé drogadita, y quién sabe qué, y dije, bueno, esto no creo que claramente sea, esto es un caso. Sí. Y hasta, No es la hasta claro. entendía yo, esto no creo que sea como lo que pasa normalmente, ¿no? Claro. No cambió mi perspectiva, pero entendí que era un poco empujándote a ciertas cosas. Así es. Y por eso mucha gente lo creería, yo diría. Por aquí tenemos nuestro querido doctor José Manuel Ramírez Tobilla, que nos está mirando. Un abrazo, doctor querido, nuestro filósofo, retórico, argumentista, jurídico, maravilloso maestro. Gracias. Héctor Antonio Becerra Orefice. Queridísimo Héctor Antonio, gracias por estar presente por aquí con nosotros. Justicia para Todos es su programa de Héctor Antonio, gracias. Olivia Guzmán dice, estamos de acuerdo con las opiniones de José Marcelo. Entonces, gracias. Olivia Guzmán, gracias por estarnos mirando, gracias por el aporte, muchas queridos gracias. Amigos, quienes están por ahí presentes, gracias. Un tema, les decíamos, polémico, pero del que nos habla la despenalización del aborto, al menos en la Ciudad de México, nos habla de vida o salud de la madre en riesgo, malformaciones o enfermedades graves del producto, las violaciones de las que hablábamos hace un rato, inseminación artificial no consentida, factores económicos o sociales y interrupción legal del embarazo. Entonces, aquí siguen los grupos. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil ponernos de acuerdo, porque aquí no nada más hay blanco o negro, el maniqueísmo no cabe en este caso. Claro. Hay muchos grises de por medio. Jurídicamente tenemos esta ley que de alguna forma protege, pero hasta dónde sí y hasta dónde no, abogado. Bueno, es algo muy importante lo que acabas de mencionar, porque al día de hoy todavía existen iniciativas de ley para reformar leyes incluso que puedan ser federales, donde hay por un lado hay una iniciativa del PAN donde quiere que se penalice o que se prohíba el aborto de manera general. Sí. Okay. Y por otro lado hay una iniciativa del PRD, ahora de nuevo partido que están creando, donde quiere que esta que se hizo en la Ciudad de México, que se haga a nivel federal y que se permita hasta las 12 semanas de gestación la interrupción legal del embarazo. Entonces, son situaciones muy complicadas donde no hay un consenso en estos temas, son temas muy polémicos, donde el mismo derecho es complicado porque algunos estados han venido también restringiendo estas posibilidades. Después de lo que se hizo en la Ciudad de México de despenalizar el aborto hasta la 12ª semana, 17 estados restringieron su legislación, su constitución, para que se considerara la protección de la vida desde la concepción, entonces que no cupiera esta posibilidad. Entonces es un tema muy, muy importante, que es muy difícil que haya consenso. Sin embargo, bueno, pues hay 2 grupos muy importantes que están pugnando por este tema, que se restrinja o que se liberalice. Jurídicamente tenemos muy claramente aquí ya que solamente en la Ciudad de México está permitido la interrupción del embarazo como un hecho legal hasta la 12ª semana. Cualquier persona, cualquier mujer que esté en la Ciudad de México o que venga a la Ciudad de México y esté dentro de este periodo puede hacerse la interrupción legal del embarazo sin mayor tema. Obviamente, para que se haga una interrupción del embarazo no es en automático, tiene que haber un proceso previo de información, de asesoría, de asistencia, de acompañamiento, para que entiendan claramente la decisión que están tomando, las consecuencias de lo que están tomando. No es tampoco así tan arbitrario. Llego y me... Sí, como una fábrica de abortos, ¿no? Ajá. Sino la misma legislación establece que cuando se va a hacer una interrupción del embarazo debe haber un proceso
de consentimiento e información previo y autorización debidamente informada por parte de la mujer. Es un tema también, por ejemplo, que nuestra legislación establece, por ejemplo, en esta norma oficial mexicana, la 046, que a partir de los 12 años la mujer ya no necesita estar acompañada del padre, del tutor, para poderse incluso practicar un aborto cuando es derivado de una violación. Entonces, son temas muy, muy sensibles cuando entramos al análisis de un caso particular, cuando se trata de una violación, cuando se trata de un caso de que se pone en riesgo la vida de la mujer o que el producto es inviable para la vida. Pues son situaciones muy, muy complicadas que en cualquier lugar que se presenten, pues generan situaciones. Por eso también se generó también el derecho de objeción de conciencia para los profesionales de la salud que no compartan con esta filosofía de la interrupción del embarazo y que puedan ellos ser objetores para participar en un aborto o en una interrupción del embarazo. Sin embargo, por ejemplo, la ley ha establecido que cuando menos en la Ciudad de México, en las instituciones de salud, debe haber personal de la salud no objetor para que pueda dársele ese servicio a las mujeres que se encuentran en esta circunstancia, que es una situación pues muy importante que hay que ver desde el punto de vista legal qué se permite y qué no está permitido. Hablando de lo que sucede en Latinoamérica, porque en México tiene relativamente poco tiempo, en Argentina comienza en 1886, nos dicen, con la sanción del primer Código Penal. Desde entonces el marco legislativo ha variado, actualmente de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y sentencia de la Corte Suprema de la Corte Nación en el FAL 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en los siguientes casos, y nos marca casos prácticamente iguales a los que suceden en la Ciudad de México, hasta donde también lo que está sucediendo en el mundo, en el entorno, en el internacional, también permea en lo que sucede en un país como el nuestro. Digo, ahora que ya esta globalización a donde nos han llevado, pues también la forma de pensamiento se va unificando, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Se puede radicalizar todavía más esta situación en los pro vida y en los pro aborto? No, claro que se puede radicalizar mucho. Yo creo que estamos ahorita en un punto en el que se ve mucho, sobre todo yo como te digo, viviendo en Estados Unidos, lo he visto mucho, mucha gente que es hasta hostil cuando ve un punto de vista con el que no están de acuerdo. En Estados Unidos tienes un grupo como tipo, no sé aquí, no sé hasta qué extent se ha conocido aquí, es un grupo que se llama Antifa, que bueno, para lo que se supone que está es Antifa, como fascismo, antifascista. Ajá. Pero es un grupo que a su gran proceso, su filosofía principal es causar violencia a gente que es un poco más de derecha o lo que sea. Entonces viene alguna mente o algún platicador que viene a cualquier colegio, ¿no? A decir sus ideas y lo atacan con violencia, terminan quemando como farmacias, tipo cosas así. Pero igual del otro lado se ve lo mismo, sobre todo creo que mucho en el lado de Provida se ha visto mucho he empezado a ver mucho más ahorita gente que advoca por la penalización del aborto, que yo lo veo como algo que se me hace muy, como dijiste tú, arcaico. Drástico. Drástico, claro, porque es lo que digo yo. No solo no hay ninguna evidencia de que en serio pare los abortos, de que pasen los abortos, pero si no, es algo que no viene desde un intento. Alguien que comete un aborto no dice, bueno, voy a matar a mi bebé, ¿no? O sea, no. Es alguien que en una situación muy difícil, sea por pobreza, violación, lo que sea, y pues hace lo que ella en su mente piensa que tiene que hacer, y eso no se puede penalizar. Claro que, pero ahorita hay mucha moderación, creo que está bien, pero sí he estado empezando a ver mucho más cierto tipo de radicalismo en los dos lados. Español. Lo vimos aquí en nuestro Senado, esta rebatinga que se armó entre Lili Telles y Patricia Mercado. Ese radicalismo, digo, estamos hablando de nuestras cámaras y la cámara alta. Claro. Y se hizo la rebatinga y salen a relucir. Y de repente dicen, a ver, espérame. Como representante de un cierto grupo poblacional, no puedes venir a imponer tu opinión personal. También se ve esa situación ahí, ¿no? Porque a lo mejor el grupo de personas que votaron por ti o que te llevaron a ocupar ese escaño, no todos están en el mismo pensamiento que tú quieres elegir, que es tuyo, y lo quieres poner como representante de los demás. Claro. Esa es una situación también complicada. ¿Cómo se nota desde
desde la perspectiva de un joven, una situación como esa? Hablando de la política pública. No, claro, yo veo que cuando eres un político al final del día es un servidor público, no tu trabajo es servir a la gente, no los demás. Y no digo que no puedas expresar tus ideas, claro, eso es más bien lo que tienes que hacer como político, expresar tus ideas. Pero cuando te eligen por ciertas cosas, o te eligen por tipo, o por verte de cierta manera, no puedes de la nada voltearte y decir otra cosa. Porque ese es un movimiento que muestra que no solo eres una persona que no se eligió, no va por política, por el bien de los demás, sino por una carrera, claramente. Mucho se vio cuando estaba pasando el matrimonio de los homosexuales, que decían, mucha gente al principio estaba de que no, yo no estoy de acuerdo, pero de nada cuando se empezó a ver que la población estaba un poco más de acuerdo, o sea, literal como un switch, boom, todos estaban de acuerdo porque los fomenta más políticamente. Pasó en Yucatán, allá no lo aceptaron. Sí, exacto. El matrimonio acaba en Oaxaca y acaban de aceptar y todos felices. Esta diferencia de opiniones, por eso la normatividad de cada entidad federativa tiene sus que veres en cada lado. La forma de pensar, somos un país multicultural. Entonces también en ese respeto hay una situación muy diferente. Desde la visión de un joven, de los Z, de los nuevos, tan jovencito, a mí me da mucho gusto el pensar, porque no nada más es el emitir una opinión, tal vez dentro de 10, 20 años vas a ver este programa, vas a decir, ¿qué fui a decir ahí? Empecé, ¿no? Pero lo importante es externar la opinión e invitar a los demás a participar. Y eso es lo más, tú lo has dicho ahorita, es lo más importante. Se ve ahorita una gran esta idea de que, tipo, si tus ideas me ofenden o no me hacen sentir seguro o lo que sea, no la puedes decir. Eso se me hace una completa idiotez, ¿no? Aquí es donde la verdadera libertad de expresión radica en eso. Yo creo que es el derecho más importante de todo, la libertad de expresión. Tú puedes decir lo que quieras, lo que sea, tus ideas. Y no se puede que tú digas, bueno, no se puede. Y como te digo, yo en Estados Unidos lo veo cañón. Que tipo, viene gente a hablar y dice, no puedes decir eso, o me ofende, o no puedes decir eso, no estoy de acuerdo. Se enojan y es como, ¿por qué no podemos estar en desacuerdo y ya? El radicalismo. Exacto. Pero entonces lleva la agresión implícita prácticamente. No, sí, claro. Porque tienes que pensar como yo, si no funcionas. Exacto. Tengo amigos en la universidad que les han llegado a golpear, les han lamentado como tipo malteadas cosas, nada más por el hecho de que piensan diferente. Y se me hace una completa idiotez. O hasta en Estados Unidos se ha empezado a ver muchísimas marchas de grupos como el Ku Klux Klan, cosas así que dices como, que se supone que ya estaba erradicado, ¿no? Exacto, que dices como, que mucha gente dice que es por Trump. Yo creo que ciertamente tiene cierta influencia, no sé totalmente, pero es lo que te digo. Pero otros grupos como Antifa, que van a las calles a golpear a gente por el hecho de que son un poco más de derecha. Pero así. Para que prevé algo en un caldo de cultivo, el caldo de cultivo ya debe estar ahí, nada más es ponerle alguito. Digo, nadie te obliga a pensar diferente, ¿verdad? No, nadie claro. te induce. ¿Hasta dónde un joven mira la cultura de la prevención como tal vez sería la medicina legal y real que pudiéramos ir aceptando? Y nosotros como responsables de la familia, padres de familia, hablando de menores de 18 años, la responsabilidad que tenemos de estas charlas que se pudieran dar en la sala de la casa, ¿no? Sí, no, claro que se tienen que pasar. Yo creo que lo que tienen que ser capaces, claro, fomentarle ciertos valores como fundamentales, no robes, no mates, cosas así. Pero hasta eso, ¿no? Tienes que tú dejar que tu hijo forme un propio sociedad. Pero si tú tienes experiencias, claro, tú debatirlas. Hay que hacer una generación que sea mucho más informada en este tipo de cosas. Porque al final del día somos los que vamos a votar, ¿no? Y lo que no podemos hacer sobre todo es parar la conversión, el intercambio de ideas. Eso es lo más peligroso. Se ve en toda la historia del mundo que la gran mayoría de los gobiernos o las tiranías empiezan previniendo las ideas que no están de acuerdo con cierto gobierno, ¿no? Eso es lo más peligroso que hay, en mi opinión. Hablando del primer gobierno, que es la familia, si tus ideas difieren con las de tu padre, tienes que callártelas para no contradecirlo. No, normalmente no. No me refiero a ti en específico. Claro. No, me refiero a los jóvenes, hablando, generalizando. Generalizando. Un joven, porque sucede muchas veces eso. Sí. El papá es el que manda, o la mamá, entonces no puedes contradecir, y aunque pienses de manera diferente, así que te lo tienes que guardar, porque no le puedo contradecir a mi papá, a mi mamá o a no sé a quién. ¿Qué pugnarías? ¿Qué pedirías? La apertura en las familias para empezar a escucharnos. Claro, sí, es especial. Esta idea se escucha mucho, que en la mesa nunca se platica ni política ni religión. ¿Por qué no?
es lo más importante, en mi opinión, es lo que se tiene que platicar. Claro que si eres un niño de 10 años que no quiero salir porque tengo libertad, papá, no. Bueno, está bien. Pero... Los derechos y las obligaciones, porque a veces claro. nada más queremos los derechos, pero no las obligaciones. No, sí, es más, yo veo un problema cañón que sobre todo en millennials y mi generación, que nos han dado tantas cosas, que nos han enseñado toda la vida, la medalla de participación, que tú eres lo más especial, ¿no? Que se creen como que el mundo les debe algo. Ajá. Y luego crecen y se dan cuenta que así no funciona. Y entonces, muchos, lo que yo he visto mucho, buscan como ciertas formas de activismo en las que, te digo, se van de un lado para el otro, porque es como, tipo, tienen una falta de propósito porque todos se lo han dado y no han tenido ni una sola obligación, ¿me entiendes? ¿Es como forma de llamar la atención? No sé forma de llamar la atención, pero tipo, es gente que yo le diría como gente que en serio le falta propósito, gente que le falta una crisis de responsabilidad, así lo pondría yo, que dicen, no tengo, como que toda mi vida me han dado todo y no sé qué hacer. Y no, bueno, pues ya, este grupo se ve que está peleando por algo como, y lo pintan como algo así como enorme, ¿no? Esto es lo más cañón, y pues ahí van, ¿no? Y es por eso que se ve mucho radicalismo, sobre todo ahorita. Se van por la forma sin analizar el fondo. Exacto. Muchos se van por feminismo y otros se van por racismo extremo, ¿no? Cosas así, ¿no? Muchos dicen, bueno, no, es que el aborto hasta los 9 meses por la mujer, todo esto, ¿no? Y muchos dicen, no, es que me choca, quién sabe qué, ¿no? Pero muchos no en serio piensan sus ideas, es más porque quieren ser parte de cierto grupo, ¿me entiendes? Y eso es cierto que eso es algo que la gente no analiza mucho. Queremos darle a los jóvenes, tipo, les debemos enseñar que el mundo no está hecho para ellos, sino ellos tienen que hacerse para el mundo. Ah, caray, nos quedamos con esa frase, queridos amigos, que se les grabe porque lo dijo un joven. El mundo no está hecho para ustedes. Ustedes se tienen que hacer para este mundo. Sí. Ay, caray, muy fuerte. Ya cerremos. Déjenos tarea, abogado, porque ya se nos pasó más de una hora así facilito. Rapidísimo. ¿En serio? No me di cuenta. De verdad, agustísimo. Sí. Y estaba un poco nervioso José Marcelo al inicio. Uy. Mira, así se nos pasó. Es como estar en la sala de la casa. Sí. Y es donde más se aprende. Sí, está bien. ¿Qué tarea nos deja, abogado? Bueno, pues sobre todo agradecer aquí la presencia de Marcelo, que nos refresca con sus ideas, nos contagia, por supuesto, con su entusiasmo, con ideas frescas, que a pesar de que alguien pudiera pensar que como decimos, son de hace mucho tiempo, no, son vigentes. Hoy en día, en la defensa de la vida, es un movimiento también muy fuerte a nivel internacional, y en México tiene también representantes muy fuertes. El personalismo creo que debe estar en cualquier área de la vida. La defensa de la vida, por ejemplo, en materia de salud, que estamos en este tema, la defensa de la vida de la persona, del ser humano, es esencial en todos los comités de bioética que algún día vamos a tocar por aquí. Y yo celebro y agradezco aquí a Marcelo que nos haya acompañado, que nos haya venido a refrescar este programa y comprometerlo, porque también él aunque está estudiando en Estados Unidos, regresa pronto, creo que a su escuela, pero cuando regreses serás bienvenido aquí para compartir ideas. Por supuesto. Y más importante, vamos a tocar este tema de la interrupción legal del embarazo y cómo se ha modificado la regulación en tanto a él. Ha abierto otras posibilidades, como por ejemplo, o permitido, como las fertilizaciones in vitro, o todas esas técnicas de fertilización asistida. La maternidad subrogada y demás, que entonces, también ahí siguen. Nos ha abierto otros temas, porque si hubiera alguien considerado que la protección de la vida estuviera desde la concepción, pues no se podría permitir este tipo de técnicas. Entonces, vamos a ver ahora en próximos programas este tipo de situaciones, cómo se está dando y cómo se está regulando, sobre todo a nivel internacional. Y vamos a analizar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, que precisamente tratan de este caso, de fertilización in vitro. Pues muchas gracias, y como pueden ver, queridos amigos, temas excelentes. Algo que nos deja y que de verdad yo agradezco muchísimo, y te agradezco muchísimo, José Marcelo, por estar con nosotros. De verdad, como papá, yo les digo, yo tengo un adolescente de 13 años, que ya no son niños, dice él. Sentar a platicar con nuestros hijos y escucharlos, porque a veces no van a pensar jamás como nosotros. Entonces, entendámoslos, es mejor sentarnos a escucharlos, y a lo mejor vamos a aprender mucho más de ellos. Aprendemos mucho. Esta generación Z
trae mucho humanismo de por medio. Y eso es de agradecerse. Entonces, la parte que nos toca a los adultos, pues ser responsables y qué podemos aprender y hasta dónde podemos acompañar, no encaminar, sino acompañar. Muchas, muchas gracias, licenciado. De verdad, un programa fabuloso. Gracias, y aquí están las puertas abiertas. Y a quienes estuvieron pendientes del programa, queridos amigos, déjenos sus conclusiones o déjenos sus aportes o déjenos sus preguntas o las felicitaciones. Aquí se acepta todo, ya saben. Y pues gracias por estar con nosotros. Mañana los esperamos. Mañana tenemos nuestros miércoles de criminogénesis. Por aquí, quienes están en el mundo jurídico van a saber de quiénes hablo. Mañana en nuestro miércoles de criminogénesis está la doctora Mirel Rocati con nosotros hablando de justicia penal para adolescentes. Un tema muy, muy interesante que como siempre el doctor Alejandro Carlos Espinosa nos trae gente de una altura tremenda que nos va a compartir la visión desde alguien especialista como la doctora Mirel Rocati mañana en miércoles de criminogénesis. No se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Gracias Marcelo. Gracias. Y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como siempre, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Gracias. Muchas gracias.